Cuando hay una situación, estamos viendo esta situación entre los discípulos de Jesús, porque había mucha gente ahí en ese lugar escuchando a Jesús, ya se había hecho tarde y la gente no había comido. Quiero decirles que se dice que habían recorrido por lo menos unos 15 kilómetros la gente para llegar hasta donde estaba Jesús, o sea, era un buen trayecto, era un buen camino que habían recorrido para encontrar a Jesús. Jesús tenía la intención de estar con sus discípulos a solas. Sin embargo, la gente, donde quiera que se daba cuenta que estaba Jesús, ahí iba y lo seguía. Entonces, Jesús está en ese lugar, se había ido a un lugar apartado, y estando en ese lugar apartado, ahí le vuelven a caer. Y no eran pocos, era muchísima gente, 5,000 varones sin contar mujeres y niños. Entonces vemos cómo Jesús tenía un gran impacto en la sociedad, y vemos cómo aún aunque estaba en un lugar muy retirado, ahí estaba la gente viéndolo y escuchándolo. Entonces ahí está la situación. Ahora, lo que yo quiero tratar en este día es acerca de la fe. A mí me interesa mucho compartir en este momento acerca de la fe. Y yo quiero utilizar esta palabra y quiero comentarte acerca de 3 tipos de personas en relación a la fe. 3 tipos de personas en relación a cómo responden cuando Jesús nos pregunta o nos pide que hagamos algo. Y bueno, ¿quiénes son los 3 tipos de personas que podemos ver representados ahí? El primero es Felipe, el segundo es Andrés y el tercero es el muchacho, ¿ok? Aquí se representan 3 tipos de fe diferentes con las que muchas veces nos identificamos, o con las que muchas veces en la iglesia o los hijos de Dios pues andamos, o ese es el nivel de fe que muchas veces tenemos. Pero vamos a encontrar también cuál es el nivel de fe óptimo que Dios espera de nosotros, que Jesús espera de nosotros, para que puedan suceder milagros, para que puedan suceder cambios, para que puedan suceder transformaciones en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, hay una situación, están 5,000 hombres ahí en ese lugar, ya es tarde, Jesús no nos quiere mandar a que se regresen a sus casas, son 15 kilómetros, no hay muchos medios de transporte, y vemos que Jesús le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y entonces encontramos el primer tipo de gente en relación a la fe. Felipe, todos digan Felipe. ¿Sí? Y esa Felipe, al primero que le pregunta, habiendo 12 discípulos, esa Felipe, al primero que le pregunta, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Porque se dice que Felipe era cercano a esa región donde estaba Jesús. Felipe era de la región de Betsaida, y entonces donde estaba cerca de Betsaida, y Felipe conocía mejor el lugar que los demás discípulos. Entonces esa Felipe a quien le pregunta, ¿dónde compramos pan? Como cuando vas a una colonia, a la casa de tal persona, pues el dueño de la casa o quien vive ahí cerca te dice dónde está tal lugar, ¿verdad? Los que venimos a Osana, todos conocemos el Potro, ¿verdad? ¿Dónde compraremos unas cocas? ¿Cómo diríamos todos? En el Potro, ¿sí? Unas papitas, algo ahí para botanear, el Potro, ¿sí? Y el Potro feliz de la vida, ¿verdad? Porque todos lo tenemos como referencia y se llena de gozo y alegría porque salimos y ahí dejamos de nuestro dinero, ¿ok? Entonces sabemos dónde están los lugares donde se pueden comprar porque conocemos el área, y lo mismo sucedía con Felipe, conocía el área, ¿sí? Entonces esa Felipe al primero que le pregunta. Ahora lo interesante de esto es que, bueno, lo vuelvo a repetir, Jesús le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Esta es la pregunta, ¿dónde? ¿Sí? Es una pregunta importante. Y la respuesta, nos damos cuenta que Felipe no responde realmente la pregunta de Jesús. Felipe como que se va un poquito más allá y dice, pues ni para qué buscar dónde, porque la verdad es que 200 denarios no nos bastarían. O sea, Felipe no dice, bueno, pues por allá, ahí por la colonia, hay un Walmart, pero a la vuelta hay una Soriana. Ni siquiera se preocupó por decirle a Jesús los lugares donde vendían cosas, porque sabía que era prácticamente imposible desde un punto de vista
humano, desde un punto de vista natural. Y este es el primer tipo de fe, si pudiera llamarse fe, porque son personas como Felipe las que si no ven algo claro y palpable, entonces no pueden creer en nada. ¿Sí? Y nosotros entendemos que la fe es algo que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que tenemos la convicción y la certeza de que está ahí o de que va a suceder. Pero sin embargo, Felipe estaba esperando tener cosas palpables, como decimos, Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Entonces Felipe, les digo, ni siquiera se preocupa por decirle dónde están las tiendas, dónde están los supermercados, dónde están los lugares donde venden pan, donde venden cosas para comer, porque dice, pues Señor, ya hice mis cuentas, inmediatamente dice, son 5,000. Era muy bueno para hacer cuentas, era muy bueno para echarle coco y decir, bueno, y más o menos aquí hay como 500, otros 1,000, otros tantos, son como 5,000. Y yo creo que ya tenían algo de experiencia porque pues Jesús siempre arrasaba o tenía muchísima gente a su alrededor, y yo creo que más o menos ahí se ponían a contar a la gente. Entonces dice, eran 5,000. Wow. Entonces Felipe dice, caray, pues 20 denarios, 100 denarios, 200 denarios. No, la verdad que es imposible. Es imposible que podamos tener comida para tantos, que podamos tener dinero para tantos. Y entonces Felipe dice, ¿sabes qué, Jesús? No se puede, ni siquiera 8 meses de salario de un trabajador son suficientes para darles por lo menos un poquito a cada persona. Ahora te digo, Felipe era un hombre muy bueno para sacar cuentas. Bien podría haber sido también como un tipo secretario, porque de que era inteligente el muchacho, era inteligente, y de que sacó buenas cuentas, de que estaba teniendo inteligencia para poder hacer conteos y más o menos sacar ahí costos. Sí, estaba sacando cosas y decía, caray, no, esto está difícil. Sí, se podía ver como un hombre, un cerebrito, como un hombre inteligente, pero tieso en fe, tieso para las cosas espirituales. No pudo ver, aunque ya había caminado con Jesús, aunque ya estaba con Jesús, no podía ver el trasfondo de lo que Jesús le estaba diciendo. Ya leímos que Jesús dice que él ya sabía lo que iba a hacer, pero Felipe, el primero al que le habla, no podía entender, no podía tomar o discernir lo que Jesús quería hacer cuando le estaba haciendo esta pregunta. Ahora, si Felipe hubiera seguido hablando, aunque bueno, ya vemos que no lo hizo, pero si Felipe hubiera seguido hablando, pudiéramos decir que Felipe hubiera podido seguir diciendo preguntas muy naturales, o pudiera seguir dando respuestas muy naturales, respuestas como, Señor, pues aunque tuviéramos el dinero, pues el camino es muy largo, son 15 kilómetros de ida y 15 kilómetros de regreso, pues de aquí a que vayamos y vengamos, pues ya la gente ya se nos desmayó, ya se nos amaneció. Entonces está complicado, está realmente imposible. Ahora, si aún tuvieran el dinero y si aún tuvieran el tiempo a su favor, otra pregunta que pudiera haber hecho Felipe es, Señor, ¿cómo nos vamos a traer tanto pan, tanto alimento? ¿En qué nos la traemos? Yo dije, la luz está, no, se estaba acomodando la camisa. Entonces, ¿dónde se lo iban a traer? Les digo, no había muchos medios de transporte que fueran rápidos, entonces era muchísimo alimento. Otra de las respuestas que pudiera haber dado Felipe es, Señor, ¿en dónde vamos a encontrar tanta comida para que así inmediatamente nos digan, aquí está, llévensela? Para 5,000 personas de un solo jalón, te digo, sin contar mujeres y niños, bien podrían ser más de 10,000 personas. ¿Dónde puedes alimentar a tanta gente así sin haberlo preveído? Si habiendo prevenido y habiendo contado como cuando uno se prepara para una fiesta, de pronto ahí estás que te falta un platillo, que te falta una coca, que te falta el otro. Imagínate ahora en esta condición. Entonces no había forma. De verdad que la pregunta de Jesús hacia Felipe entonces resulta una pregunta pues imposible en el sentido natural.
Sí, pero la misma pregunta nos tiene que llevar a entender